se está gestando una gran apostasía entre los católicos. Como nos gusta dormir la siesta a los cristianos, mientras esperamos que vuelva Jesús por segunda vez a sacarnos de esto terrible que se está transformando el mundo. En esta siesta, muchos, quizás la mayoría de los católicos, se niegan a ver cómo está avanzando a persecución a los cristianos en Occidente, y por dónde es que viene esta fuerza destructora. Es que la mayoría hemos comprado la idea de que ser cristiano es vivir en paz. Pero la realidad se está transformando tan rápidamente que se nos dificulta reconocerla y discernirla, y ya muchos de nosotros no estamos en condiciones de proceder con firmeza. Si hoy pensamos que estamos en medio de una apostasía, o pérdida de fe, será insignificante con la que se viene. Estamos en la puerta de una enorme apostasía, porque los poderes que dominan el mundo han fragilizado económicamente a la población, de modo que los cristianos que no sigan las directivas serán castigados con sus puestos de trabajo y la mayoría de ellos apostatará, o sea que abrazarán las reformas a la fe que pide el mundo. Para apreciar esto basta leer entre líneas lo que se escribe hoy en la mayoría de los medios cristianos, de lo que se habla y de lo que no se habla. Cambios de una velocidad extrema. En el año 2012 el cardenal Francis George dijo: «Espero morir en la cama, pero mi sucesor va a morir en la cárcel y su sucesor va a morir como mártir en la plaza pública». Y esa ruta está siguiendo la sociedad norteamericana ante la incredulidad de los latinoamericanos. Una persona que no siga las noticias probablemente pensará que exageramos, de la misma forma que algunos de nuestros lectores pensaron, y si siguen siéndolo tal vez aún lo piensen, que nuestra denuncia de que el activismo gay iba a terminar con la libertad religiosa era un delirio. Pero señores y señoras, está sucediendo lo que dijimos, y con una velocidad difícil de comprender. Pero sus consecuencias serán aún más aterradoras si no asimilamos que la prédica del cristianismo está siendo cada vez más violentamente reprimida en Occidente. Hablamos de violencia no como un eufemismo, sino en un sentido real. No lo dudes, esta violencia se extenderá rápidamente por Latinoamérica, de la misma forma que se ha extendido de manera fulminante el lenguaje políticamente correcto. Haz memoria. Hace 10 años alguien podía pararse frente a un micrófono, en el marco de una charla casual, y decir que la homosexualidad era un acto desordenado y que el verdadero matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora yo les pregunto, ¿en qué lugar de Latinoamérica alguien puede decir, en un medio de comunicación, que un matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, sin ser defenestrado públicamente y perder sus fuentes de ingreso? Lo que ha desatado esta escalada en Estados Unidos. En algunos estados, políticos cristianos conservadores está tratando de aprobar leyes de defensa de libertad religiosa ante la andanada de ataques que los cristianos están recibiendo por defender la posición evangélica sobre el matrimonio. Como puedes haber oído, el estado de Indiana acaba de aprobar un proyecto de ley de libertad religiosa. Se basa en una ley federal similar que se aprobó en 1993 y promulgada por el entonces presidente Bill Clinton, y es casi idéntica a las leyes en otros 19 estados. La ley simplemente prohíbe cargas gubernamentales sustanciales sobre el ejercicio religioso a menos que el gobierno puede demostrar que 1. Tiene un interés apremiante en cargar contra la libertad religiosa y 2. Hacerlo a través de los medios menos restrictivos posible. Curiosamente, grupos en el país están reaccionando como si Indiana hiciera algo completamente sin precedentes e indecible. En lugar de llamarlo una ley de libertad religiosa, se describe como un proyecto de ley anti-gay, a pesar de que las palabras gay, homosexual y matrimonio no aparecen en ninguna parte de la ley. Lo que es preocupante es la virulencia emocional. Si has estado siguiendo los medios de comunicación en los últimos días, has podido leer que, por ejemplo, un economista del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha dicho que los defensores de la libertad religiosa son nazis. Tómate un momento para reflexionar sobre esa afirmación, porque no es trivial ni fruto de un momento de excitación. Y desde ya te prevengo, vas a escuchar muchas más palabras como esas en esta fase del ataque a la vida cristiana. Este es el tono de la campaña de los activistas homosexuales y sus aliados contra los que promueven leyes que aseguren la libertad religiosa. En su lenguaje público, los cristianos que hacen eso son fanáticos, neandertales y enemigos,
cuyos puntos de vista deben ser ritualmente rechazados por cualquier persona que tenga la esperanza de mantener su trabajo en Estados Unidos de hoy, incluso en una escuela secundaria católica. Gobernador de Indiana Mike Pence, que aprueba leyes a favor de la libertad religiosa. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Dónde terminará todo esto? Hay un punto de parada lógica para esta agresión, donde se deje en paz a los cristianos. La historia enseña que el vilipendio masivo rara vez se detiene antes de derramar sangre. Los jacobinos franceses, que pasaron los años 1780 difamando al clero en panfletos pornográficos, continuaron en la década de 1790 matando cristianos por cientos de miles. Los turcos abrieron el camino matando a 1 millón de cristianos armenios con una ola de propaganda anticristiana. Los bolcheviques siguieron su cruzada antidios de la década de 1920 con campamentos de hambre y pelotones de fusilamiento. Los gobiernos comunistas de Europa del Este obedecieron el mismo guión, como nos muestran los documentos de Anna Plebaum en su estudio aleccionador La cortina de hierro. El gobierno Hutu de Ruanda preparó su asalto a los otrora poderosos Tutsis con una campaña incesantemente describiéndolos como cucarachas en programas de radio, lo que desencadenó un genocidio. Si los medios de comunicación, la ley y las instituciones de élite logran equiparar la moral sexual cristiana con el racismo blanco, ¿cuánto tiempo pasará antes de que católicos, protestantes, ortodoxos, y muchas minorías religiosas, sean clasificados como miembros de sectas extremistas que deben ser prohibidas y reprimidas? ¿Y cómo será el proceso? Es impresionante lo rápido que las demandas de los activistas gays pasaron de ser libertarias, no nos arresten por sodomía, a totalitarias, participa en nuestras bodas o destruiremos tus medios de subsistencia. Si este grupo de poder tiene éxito, y rompe la paz civil en Estados Unidos y la armonía social, obligará a millones de estadounidenses a elegir entre la Iglesia y el Estado. Porque las leyes o las políticas del gobierno tratarán a los cristianos, a los colegios cristianos como ciudadanos de tercera clase, haciéndonos virtuales dhimmis, como los cristianos coptos en Egipto. Vamos en camino de esto, reitero, no es una exageración. Ya están logrando que muchos cristianos que afirmaban el Evangelio en su integridad en lugar de la versión castrada que ahora está barriendo las denominaciones engrosen las filas de los perseguidores. Los episcopalianos y presbiterianos ahora están bendiciendo los matrimonios del mismo sexo, las universidades católicas como Marquette despiden profesores por defender el catecismo católico sobre este tema, y obispos como Paul Botkowski de Metuchen, Nueva Jersey, apoyan un colegio católico que suspendió un profesor católico por sus comentarios críticos en Facebook del activismo gay. Y esto que pasa en Estados Unidos ya lo estamos viendo en el Sínodo de la Familia en la Iglesia Católica, donde se nota una fuerte presión para aceptar la gracia de los homosexuales dentro de la Iglesia, subido en ancas de los movimientos de cristianos gays, que cada vez crecen más en su influencia en los medios de comunicación católicos, porque tienen suficiente dinero como para influenciar a los medios católicos, que siempre están en la cuerda floja porque los católicos no tienen la costumbre de apoyar financieramente a sus medios. Mira esta noticia solamente. 2 fundaciones privadas, la Fundación Ford y la Fundación Arcus, han invertido más de $3 millones en el derecho al aborto, en el activismo LGBT y grupos legales para impulsar el mensaje de que las exenciones basadas en creencias religiosas son antiamericanas y son un abuso de la libertad. Lo que John Lomperis del Instituto de Religión y Democracia llamó una visión totalitaria de la libertad religiosa. El problema radica en la finalidad de estas subvenciones porque estas estrategias de comunicación son para convencer a los estadounidenses conservadores que las exenciones religiosas son antiestadounidenses. Y para apoyar la campaña de poner fin al uso de la religión para discriminar. En las propias palabras de Arcus, quieren combatir la creciente tendencia de las instituciones y los individuos a solicitar exención de las leyes antidiscriminación debido a objeciones religiosas. Y en este sentido el arzobispo Chaput ha advertido sobre lo que llamó un informe muy preocupante sobre Catholic News Service, un prestigioso medio de comunicación católico que fue denunciado por recibir financiación de Arcus. El arzobispo Chaput de Estados Unidos
Dice que esto se acelerará. La razón por la que se acelerará es que, como dijo el arzobispo Chaput, la gente usa palabras como justicia, derechos, libertad y dignidad sin ningún sentido común y compartido a su contenido. Como resultado, nuestros debates más importantes se reducen a cómo se puede hacer uso las mejores palabras para conseguir poder. La actual Casa Blanca puede ser la menos agradable a las preocupaciones religiosas en toda nuestra historia, declaró el arzobispo Charles Chaput, OFM Cap, en un discurso en Seminario San Carlos Borromeo en Wynnewood. Vamos a ver más de lo mismo en el futuro. Más presión a favor de cosas como reclamación de derechos a la anticoncepción y el aborto, a los homosexuales, y en contra del testimonio religioso público. Ya veremos en los tribunales las llamadas leyes antidiscriminación. Vamos a ver en las políticas la imposición de leyes que convierten a las escuelas públicas en centros de adoctrinamiento en materia de sexualidad humana, centros que enseñan que no hay verdad permanente involucrada en palabras como hombre y mujer. Vamos a ver restricciones a la financiación pública, la revocación de las exenciones de impuestos y la expansión de las regulaciones del gobierno a los cristianos, afirmó el arzobispo. Nos olvidamos fácilmente que todo buen servicio que el gobierno ofrece viene con un crecimiento en su poder regulador. Y que el poder puede ser usado de maneras que nadie imaginaba en el pasado. Al hablar a los seminaristas de su diócesis, el arzobispo Chaput dijo que nos estamos mintiendo a nosotros mismos si creemos que podemos mantener nuestras libertades sin reverenciar la visión bíblica de quién y qué es el hombre. La dignidad humana tiene una sola fuente. Y solo una garantía. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si no hay Dios, entonces la dignidad humana son solo palabras elegantes. Y finalmente expresó lacónicamente una advertencia. Tenemos que recordar dos hechos simples. En la práctica, ninguna ley y ninguna constitución puede proteger la libertad religiosa a menos que la gente realmente crea y viva su fe no solo en casa o en la iglesia, sino en su vida pública. Pero también es cierto que nadie puede finalmente tener nuestra libertad a menos que la tiremos a la basura. Vamos rumbo a que se cumpla la profecía que el cardenal George imaginó, hablando de un futuro obispo que un día no lejano morirá mártir. Pero George también predijo que su sucesor recogerá los fragmentos de una sociedad en ruinas y poco a poco ayudará a reconstruir la civilización, como la Iglesia ha hecho tantas veces en la historia humana. Si estamos a favor del juicio de eternidad, entonces la historia está de nuestro lado.